El sótano estaba oscuro, húmedo y bien cerrado. Dentro, un agente del FBI estaba sentado, ensangrentado y atado, con su fiel perro policía gimiendo a su lado. Nadie sabía dónde estaban, nadie excepto un niño huérfano que vagaba por allí y se topó con esa escena imposible. Pero, ¿podría ese niño ser realmente su única oportunidad de sobrevivir? La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas rotas de una casa abandonada a las afueras de la ciudad. El lugar llevaba años olvidado, y su sótano solo lo utilizaban las ratas y algún que otro perro callejero. Sin embargo, esa noche escondía algo mucho más inquietante. El agente especial Daniel Carter, despojado de su placa y con la ropa hecha jirones, estaba sentado, encogido contra la húmeda pared de hormigón. Tenía las muñecas atadas a la espalda y la boca sellada con cinta adhesiva. A su lado, su compañero Rex, un pastor alemán entrenado por el FBI, gemía suavemente, con sus ojos normalmente agudos nublados por el cansancio. Los dos llevaban desaparecidos casi 48 horas, y las posibilidades de rescate se desvanecían por momentos. La mente de Daniel se aceleró, repitiendo la emboscada que los había llevado hasta allí. Una vigilancia rutinaria de una presunta red de tráfico se había torcido en cuestión de segundos. En un momento, él y Rex habían estado siguiendo una furgoneta por una tranquila calle suburbana. Al siguiente, hombres armados los habían rodeado. Él se defendió, pero el número ganó, y ahora no era más que un prisionero en un sótano en ruinas. Peor aún, sus captores no habían regresado desde la noche anterior. Ese silencio no era reconfortante, era siniestro. Significaba que estaban esperando algo, o a alguien. Afuera, la tormenta obligó a una niña a buscar refugio. Descalza, empapada y aferrada a una mochila gastada, no tenía a dónde ir. Emily, de 12 años, había sobrevivido por su cuenta durante meses después de perder a sus padres en un accidente automovilístico. El sistema de acogida la había machacado y escupido, dejándola a la deriva por callejones y edificios abandonados. Se había acostumbrado al silencio, a las sombras y a vivir como si no existiera. Pero cuando empujó la puerta deformada de la vieja casa, un sonido amortiguado la paralizó. No era el crujir de la madera podrida ni el correteo de las ratas. Era otra cosa, un gemido bajo y desesperado. A Emily se le cortó la respiración. Siguió el sonido por un estrecho pasillo hasta que encontró la puerta cerrada que daba al sótano. Sus dedos temblaban mientras apoyaba la oreja contra la fría madera. Sí, allí estaba de nuevo, el débil llanto de un perro, pidiendo ayuda. Aún no sabía que detrás de esa puerta se encontraba un agente del FBI al borde de la desesperación. Lo único que sabía era que algo o alguien allí abajo la necesitaba y, por primera vez en meses, sintió una chispa en su pecho, la oportunidad de volver a ser importante. Emily apoyó sus pequeñas manos contra la puerta del sótano, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría resonar a través de las paredes. Durante un largo segundo, consideró la posibilidad de volver corriendo a la tormenta. No sería la primera vez que ignoraba ruidos extraños en un edificio abandonado, pero el gemido volvió a oírse, suave, desesperado y lleno de dolor. Algo en él la mantuvo clavada al suelo. Siempre se había sentido atraída por los animales abandonados, por las criaturas desechadas como ella, y ahora una de ellas la estaba llamando. Probó el pomo. Estaba oxidado y duro, pero no estaba cerrado con llave. Con un empujón vacilante, la puerta se abrió con un crujido, liberando una ola de aire húmedo mezclado con algo más áspero, sangre y sudor. Emily retrocedió ante el olor, pero la curiosidad la empujó hacia adelante. Una estrecha escalera conducía a la oscuridad, y cada escalón crujía bajo su peso. Se apretó la mochila contra el pecho, como si pudiera protegerla de lo que fuera a encontrarse. A mitad de camino, sus ojos se acostumbraron lo suficiente como para ver una sombra moverse. Se quedó paralizada, agarrándose a la barandilla, lista para huir. Entonces lo oyó de nuevo, el gemido de un perro. «¿Hola?», susurró, con una voz apenas audible por encima del repiqueteo de la lluvia. Un gemido ahogado le respondió. A Emily se le secó la garganta. Al final de las escaleras, el haz de luz que se filtraba por la puerta iluminó a un hombre desplomado contra la pared del fondo. Tenía la cara magullada y sangre seca manchándole la mejilla.
Tenía las muñecas atadas a la espalda y los tobillos atados entre sí. Una tira de cinta adhesiva le tapaba la boca. A su lado, un gran pastor alemán levantó la cabeza, aguzando las orejas ante su presencia. El perro ladró una vez, débil pero insistente, y luego se puso en pie con dificultad, con las cadenas tintineando alrededor de su collar. El instinto de Emily le gritaba que había peligro. Los hombres adultos en los sótanos no solían ser una buena señal, pero los ojos del hombre contaban una historia diferente. No eran salvajes ni amenazantes, eran suplicantes. Sacudió ligeramente la cabeza y luego miró hacia el techo, como si le advirtiera de algo que ella no podía ver. ¿Estás atrapado?», susurró casi infantilmente, y luego se sintió estúpida. Por supuesto que estaba atrapado. La cinta adhesiva y las cuerdas lo dejaban claro. Rex volvió a ladrar, esta vez más fuerte, y Emily se estremeció, temiendo que el sonido pudiera atraer a alguien. Echó un vistazo rápido a la habitación y vio una caja de herramientas oxidada cerca de las escaleras. Dejó caer su mochila, se acercó arrastrando los pies y rebuscó en su interior. Sus dedos se cerraron alrededor de un par de alicates, pesados para sus pequeñas manos. Se acercó con cautela, con todos los músculos tensos. El hombre se enderezó tanto como le permitían sus ataduras y la miró con un destello de esperanza. Emily dudó. Ayudarlo significaba involucrarse. Involucrarse significaba problemas. Había sobrevivido hasta ahora evitando ambas cosas, pero el perro volvió a gemir, inclinándose hacia ella, y algo en su pecho se quebró. «Está bien, pero tienes que prometerme que no eres un mal tipo», murmuró, sabiendo que él no podía responder. Aún así, buscó alguna señal en sus ojos. Estos se suavizaron, como si él la entendiera. Con manos temblorosas, se arrodilló a su lado y comenzó a cortar la cuerda que le ataba los tobillos. Las fibras eran gruesas y estaban deshilachadas, pero finalmente cedieron. A continuación, pasó a sus muñecas. Cada corte de las tijeras resonaba como un trueno en el pequeño sótano. El sudor le goteaba por la frente mientras trabajaba. A mitad del trabajo, un ruido arriba la hizo quedarse paralizada. Pasos, pesados, deliberados, moviéndose por el suelo de madera sobre ellos. La sangre de Emily se heló. El agente se tensó, sacudiendo violentamente la cabeza, indicándole que se escondiera. Rex gruñó bajo, con el pelo de la espalda erizado. Emily dejó caer las tijeras y se escondió detrás de una pila de cajas viejas en la esquina, apenas respirando. Un momento después, la puerta en lo alto de las escaleras se abrió con un crujido. Un haz de luz se coló en el sótano, barriendo el suelo. «¿Sigues vivo ahí abajo?», gritó una voz masculina, áspera y burlona. El agente no se movió. Rex se quedó rígido, mostrando los dientes, pero en silencio. El hombre de las escaleras se rió entre dientes. «Bien, el jefe dice que vale la pena que sigas respirando, por ahora». Dejó que la puerta se cerrara de golpe y el eco retumbó en los huesos de Emily. Los pasos se alejaron. Emily permaneció inmóvil hasta que el agente inclinó la cabeza hacia su escondite, instándola a salir. Retrocedió lentamente, con las manos temblando tanto que casi volvió a dejar caer las tijeras. Sin decir nada más, volvió a trabajar en las cuerdas. Finalmente, con un último chasquido, sus muñecas quedaron libres. Se arrancó la cinta adhesiva de la boca, jadeando mientras la circulación volvía a sus manos. «Gracias», dijo con voz ronca y áspera. «Tienes que salir de aquí. Ahora». Emily negó con la cabeza enérgicamente. «No voy a dejarte, ni a él», señaló a Rex, que se apretaba contra ella de forma protectora. El agente parpadeó ante su rebeldía, sorprendido por la fuerza de una figura tan pequeña y desaliñada. Se inclinó hacia ella. «Escucha, volverán. Si te encuentran aquí...». «Sé cómo esconderme», le interrumpió Emily, con voz temblorosa pero firme. «Llevo toda mi vida escondiéndome». Por primera vez en 2 días, el agente Carter esbozó una leve sonrisa. Esa chica había aparecido de la nada, como un fantasma de las calles, pero le había dado a él y a Rex su primera oportunidad real de libertad. Sin embargo, la libertad aún no era segura, porque arriba, los hombres que lo habían capturado estaban tramando algo, y él no tenía ni idea de cuánto tiempo les quedaba antes de que la puerta del sótano se abriera de nuevo, por última vez. Las muñecas del agente Carter palpitaban mientras la sangre volvía a sus manos, un dolor agudo pero bienvenido.
Se las frotó rápidamente, obligando a sus dedos a recuperar la sensibilidad, y luego se agachó para mirar a Emily a los ojos. Estaba pálida, empapada por la tormenta y agarrada al pelaje de Rex como si fuera un salvavidas. Parecía más un fantasma que una niña, pero su determinación era inquietante. «No podemos quedarnos aquí», susurró Carter con voz ronca. «¿Conoces otra salida?». Emily negó con la cabeza. «Solo la forma en que he venido. La puerta principal». Carter hizo una mueca. La puerta principal era un suicidio. Había oído al menos 3 voces diferentes durante su cautiverio y, a juzgar por los pasos, 2 hombres seguían arriba, probablemente armados. Miró a Rex, que le arañaba el costado, ansioso pero agotado. El flanco del perro subía y bajaba rápidamente. Llevaba horas sin comer ni beber. Emily tiró de la manga de Carter. «Hay una ventana en el pasillo. Es pequeña, pero la he usado antes». Sus palabras le impactaron como una descarga eléctrica. Si ella conocía la casa, podría ser su única esperanza. Pero antes de que pudiera responder, el leve crujido de las tablas del suelo les hizo ponerse tensos. «Más movimiento». «No hagáis ruido», articuló Carter, llevándose un dedo a los labios. Cogió los alicates que Emily había dejado caer y se los guardó en el bolsillo. Como mínimo, podrían servirles de arma. Se arrastraron hacia las escaleras, con pasos deliberados. Emily iba delante, con sus pies descalzos silenciosos sobre la madera. Rex se movía detrás de ella, con las orejas erguidas y la cola rígida como una vara. Carter cerraba la marcha, con el cuerpo tenso, atento a cualquier cambio en los sonidos de arriba. En lo alto de las escaleras, Emily dudó y señaló un estrecho pasillo que se ramificaba a la izquierda. El aire olía a moho, pero Carter percibió un ligero aroma a lluvia fresca a través de una rendija. Ella no mentía. Había una ventana, pero antes de que pudieran moverse, la puerta principal se abrió de golpe. Se oyeron gritos. Los hombres habían vuelto y no estaban solos. Carter empujó a Emily detrás de una cómoda volcada justo cuando 2 pares de botas pisaban con fuerza el suelo. Les siguió un tercer par, más pesado. Desde su escondite, Carter se arriesgó a echar un vistazo. Uno de los hombres llevaba una bolsa de lona, otro una linterna y el tercero, una figura de hombros anchos con una cicatriz en la mejilla, parecía el líder. «Revisad el sótano», ordenó Scar. «Asegúrate de que nuestro invitado no haya hecho ninguna tontería». Emily contuvo el aliento. Carter le apretó suavemente el hombro, indicándole en silencio que no se moviera. Rex se agachó junto a ellos, con los músculos temblando, listo para atacar. La puerta del sótano se abrió con un chirrido de bisagras. El haz de luz de una linterna barrió la habitación vacía. «Se han ido», maldijo uno de los hombres. «No», gruñó el líder, «no se han ido. Están cerca. Encontradlos». Emily sintió pánico. Quería correr, pero Carter la sujetaba con fuerza. Su mente iba a toda velocidad. 3 hombres armados contra él, un perro policía herido y una niña. Las probabilidades eran imposibles, pero imposible no significaba desesperanzador. Los hombres se separaron. Uno se dirigió a la cocina, otro al pasillo. El líder se quedó cerca de la sala de estar, ladrando órdenes. Carter se inclinó cerca del oído de Emily. «Enséñame esa ventana, ahora». Ella asintió rápidamente y lo condujo por el pasillo lateral. La ventana era pequeña, apenas lo suficientemente ancha para su delgada figura. Estaba justo por encima del nivel del suelo, medio cubierta por enredaderas. Emily presionó sus manos contra ella, empujando. La madera crujió pero no se movió. Carter se colocó a su lado y empujó con fuerza, tensando los músculos. Por fin, el marco se rompió y cayó una lluvia de polvo. La abertura era estrecha, demasiado estrecha para él, quizá incluso para Rex, pero Emily cabía. «Ve tú primero», le ordenó. Ella abrió mucho los ojos. «No te voy a dejar aquí. Escúchame», siseó Carter. «Te matarán si te encuentran aquí. Sal, busca a alguien, trae ayuda». Los labios de Emily temblaron, pero antes de que pudiera discutir, unas voces resonaron más cerca. Un hombre regresaba con pasos pesados sobre las tablas del suelo. Rex ladró con fuerza, a modo de advertencia. Carter empujó a Emily hacia la ventana. «Vete». Ella se apretó para pasar, raspándose los codos con el marco irregular, y cayó sobre la hierba húmeda del exterior.
Aterrizó con fuerza, jadeando, pero se puso en pie rápidamente. Desde las sombras, miró hacia atrás a través del cristal. Carter y Rex seguían dentro, y las botas se acercaban rápidamente. Dentro, Carter se preparó mientras el haz de luz de la linterna barría el pasillo. ¡Ahí!, gritó el hombre, levantando su arma. Rex se abalanzó primero, hincando los dientes en el brazo del atacante antes de que pudiera disparar. El hombre gritó y soltó el arma. Carter se lanzó, agarró el arma y empujó al hombre contra la pared. La lucha fue rápida, brutal, y terminó con el hombre inconsciente en el suelo. Pero el ruido los había delatado. La voz del líder retumbó desde la otra habitación. «Encontradlos». Carter miró hacia la ventana, donde el pálido rostro de Emily lo observaba con horror. «¡Corre!», gritó, haciéndole señas para que se alejara. En cambio, ella negó violentamente con la cabeza. Corrió hacia un lado de la casa y desapareció en la tormenta. A Carter se le encogió el corazón. ¿Los había abandonado o realmente iba a buscar ayuda? No tuvo tiempo para preguntárselo. El líder y el matón que quedaba se estaban acercando, y esta vez no habría una salida fácil. Emily corrió a toda velocidad por el campo empapado por la lluvia, con sus delgadas piernas moviéndose con una desesperación que no había sentido en años. La tormenta la cegaba. Los truenos sacudían el suelo bajo sus pies descalzos, pero ella no se detuvo. La voz de Carter aún resonaba en sus oídos. «¡Corre!», pero cada paso la alejaba más del hombre y el perro que acababa de liberar. No podía abandonarlos. No lo haría. Su mente se aceleró. Correr en busca de ayuda era inútil. No tenía a nadie a quien acudir, ni familia, ni hogar, ni vecinos que creyeran la historia de una huérfana harapienta sobre agentes del FBI atados en sótanos. Y para cuando encontrara a alguien dispuesto a escucharla, esos hombres del interior se habrían ido, arrastrando a Carter y a Rex más profundamente a la pesadilla que estuvieran planeando. Emily se detuvo resbalando, jadeando. Su única opción era volver. Se secó la lluvia de los ojos y se agachó rodeando la casa. Desde un poste roto de la valla, vio el resplandor de las linternas a través de las ventanas rotas. Los gritos resonaban en el interior. El líder ladraba órdenes, su voz grave atravesando la tormenta. A Emily se le revolvió el estómago, pero se obligó a seguir adelante. Su mirada se posó en un cobertizo abarrotado que se apoyaba en el límite de la propiedad. Se deslizó dentro, rezando para que no se derrumbara sobre ella. El cobertizo olía a óxido y gasolina. Herramientas rotas colgaban de vigas podridas. Agarró lo primero que vio: una palanca oxidada, un rollo de cuerda y una vieja linterna. La palanca le resultaba pesada en sus pequeñas manos, pero su peso le dio valor. Agarrándola con fuerza, se deslizó de vuelta hacia la casa, manteniéndose en las sombras. Dentro, Carter arrastró al matón inconsciente contra la pared, con Rex haciendo guardia con los dientes al descubierto. Su pecho se agitaba, todos sus sentidos atentos a los pasos que se acercaban. La silueta del líder apareció al final del pasillo, con la pistola en alto. «Se acabó el juego, agente», dijo el hombre con sorna. Su cicatriz se retorció mientras sonreía. «¿Creías que podrías escapar? Deberías haberlo sabido». Carter apretó los dientes. Con un solo disparo, todo habría terminado. Rex gruñó, listo para saltar, pero Carter sabía que su perro estaba herido, agotado. Un movimiento en falso y Rex recibiría la bala destinada a él. Entonces, de repente, se rompió un cristal. La vieja linterna que Emily había lanzado desde fuera explotó contra el suelo, cerca de los pies del líder, esparciendo fragmentos por todo el pasillo. El hombre maldijo y trastabilló hacia atrás. El humo del aceite de la lámpara se elevó en espirales. «¡Ahora, Rex!», gritó Carter. El pastor se abalanzó hacia adelante, mostrando los dientes. El líder disparó una vez, pero la bala rebotó en la pared. Rex se aferró a su brazo y lo derribó con su fuerza bruta. Carter se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo en la mandíbula. La pistola salió disparada por el suelo. Emily se arrastró por la ventana rota que acababa de romper, agarrando con fuerza la palanca. Su corazón latía con fuerza mientras se deslizaba por el suelo y cogía la pistola antes de que el líder pudiera agarrarla. Retrocedió hasta la esquina con ambas manos temblorosas, mientras apuntaba con el arma a los hombres. «¡Ya no se muevan!», gritó con la voz quebrada, pero lo suficientemente firme como para paralizar al matón
que entraba corriendo desde la cocina. Carter giró la cabeza hacia ella, con los ojos muy abiertos. Esa chica no solo era valiente, era temeraria. Aún así, no podía negar que la imagen de una huérfana empapada empuñando un arma mantuvo a la sala paralizada el tiempo suficiente para que él recuperara el control. El matón levantó las manos lentamente, mirando al líder inmovilizado bajo Rex. «No es más que una niña», se burló, tratando de parecer seguro. Las manos de Emily temblaban con más fuerza, pero no bajó el arma. «Pruébalas», susurró con la mirada fija en él. Carter se puso de pie y cogió la palanca del suelo. Con un solo golpe, golpeó al matón en el pecho, tirándolo al suelo. «Buen momento, pequeña», murmuró, quitándole suavemente la pistola de las manos antes de que disparara accidentalmente. Por un momento, la casa quedó en silencio, salvo por la tormenta y los gruñidos de Rex. El líder, sangrando y inmovilizado, los miró con odio ardiendo en sus ojos. «Nunca saldrán vivos de aquí», escupió. «No saben con quién están lidiando». Carter se agachó y presionó la pistola contra el pecho del hombre. «Quizás no, pero sé que hemos dejado de jugar según tus reglas». Ató las muñecas del hombre con la cuerda que Emily había traído y luego sujetó al matón que estaba a su lado con las mismas ataduras. Ambos captores estaban atados, pero Carter sabía que eso no era todo. Si estos hombres tenían un líder, entonces vendrían más. Emily se limpió la nariz con la manga, con el pecho agitado. ¿Y ahora qué? Carter miró la ventana rota, la lluvia que entraba a raudales. Quería decirle que huyera, que desapareciera antes de que las cosas empeoraran, pero ella ya lo había arriesgado todo para volver. No iba a ir a ninguna parte. «Nos vamos», dijo con firmeza. «Ahora, antes de que lleguen los refuerzos». Guardó la pistola en su funda, levantó la cadena de Rex e hizo un gesto a Emily para que lo siguiera. Juntos salieron a la tormenta, con la casa detrás de ellos resonando con las maldiciones ahogadas de los hombres atados. Pero mientras Emily tropezaba tras él por el barro, un escalofrío le recorrió la espalda. Miró hacia atrás, a la ventana rota. Por una fracción de segundo, juró haber visto otra silueta entre las sombras. Alguien que no se había unido a la pelea. Alguien que seguía observando. Y se dio cuenta, con un miedo creciente, de que esta pesadilla estaba lejos de terminar. La lluvia arreció cuando salieron al campo abierto, y la casa se encogió detrás de ellos como una sombra maligna. Carter agarró la cadena de Rex con una mano y sujetó a Emily con la otra. La chica temblaba, no solo por el frío, sino por la enormidad de lo que acababa de hacer. «No deberías haber vuelto», murmuró Carter, mirando su rostro empapado. Emily le lanzó una mirada desafiante. «Si no lo hubiera hecho, seguirías atado», y él, señaló a Rex, seguiría encadenado. Carter se mordió la lengua para no replicar. Tenía razón. Sin ella, él estaría pudriéndose en ese sótano. Pero el peligro no había quedado atrás. Estaba por todas partes. El campo se extendía a lo largo y ancho, bordeado por bosques oscuros. Carter sabía que esos bosques ofrecían refugio, pero también sabía que hombres como los de aquella casa nunca trabajaban solos. Los refuerzos ya podían estar acercándose. Apretó con fuerza la pistola y escudriñó el horizonte con la mirada. Rex gimió y tiró de la cadena. Carter se arrodilló rápidamente y pasó las manos por el cuerpo del pastor. Encontró un corte superficial en el costado del perro y un moretón a lo largo de las costillas, pero ninguna herida mortal. Se sintió aliviado. Rex le lamió la mejilla, como para decirle que todavía estaba listo. Emily se agachó junto a ellos, con el pelo pegado a la frente. «¿A dónde vamos?» «Hay una vía de servicio a unos 800 metros, al otro lado de esos árboles», dijo Carter. «Si llegamos hasta allí, podré pedir refuerzos». Emily frunció el ceño. «¿Y si nos están esperando?» Sus palabras le provocaron un escalofrío. Tenía el instinto de alguien que había pasado demasiado tiempo mirando por encima del hombro. No respondió. En lugar de eso, le indicó que avanzara. «Agáchate, quédate cerca». Se adentraron en el bosque, con las ramas arañándoles la ropa. Cada crujido de una ramita hacía que Emily se estremeciera. Cada ráfaga de viento traía consigo pasos fantasmales. Carter se movía como un depredador, escudriñando, escuchando, guiándolos hacia las profundidades hasta que la tormenta amortiguó todos los demás sonidos. Por un momento, Emily se permitió creer que podrían escapar. Entonces,
Un silbido agudo atravesó la lluvia. Rex se quedó paralizado, con las orejas temblando. Carter se detuvo en seco. Le siguió otro silbido, corto, preciso, inconfundiblemente humano. «Nos están cazando», susurró Carter. Emily sintió un nudo en el pecho. «¿Cómo saben dónde estamos?» «No lo saben», dijo Carter con severidad. «Nos están acorralando». El bosque parecía cerrarse a su alrededor. Las linternas parpadeaban en la distancia, sus haces atravesando la cortina de lluvia. Carter agarró la mano de Emily y la empujó hacia un matorral. Se agacharon, con el barro empapándoles la ropa. Las voces se acercaban. «¡Dispersaos! No puede haber ido muy lejos». Emily apretó los ojos con fuerza y hundió la cara en el pelaje húmedo de Rex. El pastor permaneció en silencio, pero tenso, listo para saltar a la orden de Carter. Los hombres pasaron peligrosamente cerca, con sus botas chapoteando en el barro. Carter contó al menos 4, demasiados para enfrentarse a ellos con una sola pistola y una niña a cuestas. Su mente se aceleró. Necesitaban una distracción. Se inclinó hacia Emily y le susurró tan bajito que ella apenas le oyó. «¿Confías en mí?» Ella asintió al instante. Le deslizó los alicates en las manos. «¿Ves ese árbol caído? Gatea por debajo. Quédate ahí, pase lo que pase. Cuando te diga que corras, corre. ¿Entendido?» Ella tragó saliva con dificultad. «¿Y tú?» «Estaré justo detrás de ti», prometió Carter, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. Emily obedeció, arrastrándose por debajo del tronco podrido, con Rex agazapado a su lado para protegerla. Carter se levantó en silencio y se abrió paso entre la maleza hasta tener una línea de visión despejada. Uno de los hombres se alejó demasiado de los demás, moviendo nerviosamente el haz de luz de su linterna. Carter se abalanzó sobre él, le golpeó la muñeca y le arrebató el arma. Un rápido golpe en la mandíbula lo envió de cabeza al barro. El alboroto atrajo a los demás. Estallaron los gritos. Carter agarró el arma caída y disparó al aire un tiro de advertencia, cuyo estruendo rompió la tormenta. «¡Agente federal!», rugió, con la voz resonando. «¡Soltad las armas!». Durante un instante, el bosque se quedó en silencio. Entonces, la voz del líder retumbó desde la oscuridad. «Nos superan en número, agente. Entréguese y tal vez la niña salga ilesa». El corazón de Emily latía con fuerza contra sus costillas. Sabían quién era ella. La habían visto. Agarró con más fuerza el pelaje de Rex, aterrorizada de que la sacaran de debajo del árbol. Carter apuntó con firmeza, aunque tenía las manos resbaladizas por la lluvia. «Nunca la tocaréis», gruñó. «No mientras yo esté aquí». La respuesta llegó en forma de disparos. Las balas destrozaron las ramas a su alrededor. Carter se lanzó detrás de una roca, con el barro salpicándole la cara. Respondió al fuego, obligando a los atacantes a dispersarse. Emily se tapó los oídos con las manos, con las lágrimas mezclándose con la lluvia. Quería gritar, correr, pero Rex se apretó contra ella, sujetándola con su calor. Lo miró a los ojos y, por primera vez, no se sintió completamente sola. El tiroteo se recrudeció y la tormenta ahogó todos los demás sonidos. A Carter se le estaba acabando la munición. Lo sabía. Lo notaba en el peso de la pistola, en los clics huecos después de cada disparo. Y entonces, en medio del caos, lo oyó. El ulular de las sirenas en la distancia. Refuerzos. Una oleada de alivio lo invadió, pero fue efímera. El líder gritó una última orden. «Coged a la chica. Olvidaos de la gente. Cogedla a ella». La sangre de Emily se heló cuando unos pasos se acercaron atronando a su escondite. Se apresuró a volver a meterse debajo del tronco, pero unas manos ásperas ya estaban atravesando la maleza. El grito de Emily atravesó la tormenta cuando una mano le agarró el tobillo y la arrastró desde debajo del árbol caído. Pateó con fuerza, salpicando barro, y arañó la tierra húmeda con las uñas. Rex se abalanzó con un gruñido furioso y hincó los dientes en el brazo del atacante. El hombre gritó y la soltó lo suficiente para que Emily pudiera liberarse. «Rex, abajo», gritó Carter, disparando 2 tiros que hicieron que los hombres restantes se pusieran a cubierto. Corrió hacia Emily y la cogió en brazos. Ella temblaba, con el pecho agitado, pero se aferró a él como si nunca fuera a soltarlo. «Tenemos que irnos», ladró dejándola en el suelo y agarrando la cadena de Rex. Juntos se adentraron en el bosque,
con las ramas azotándoles la cara y las raíces enredándose en sus pies. Detrás de ellos, los hombres se reagruparon con voces agudas de furia. «¡No van a parar!», jadeó Emily, tropezando para seguir el ritmo. «No», admitió Carter, «pero solo tenemos que aguantar hasta que lleguen los refuerzos». Lo dijo con más confianza de la que sentía. Las sirenas estaban lejos, ahogadas por la tormenta. Si los refuerzos se perdían en las carreteras secundarias inundadas, quizá nunca llegarían a tiempo. Un rayo partió el cielo, iluminando los árboles esqueléticos. Por un instante, Carter vio las siluetas de los enemigos flanqueando por la izquierda, tratando de cortarlos el paso. Empujó a Emily detrás de una roca y se llevó un dedo a los labios. Rex se agachó, mostrando los dientes, con los ojos brillando bajo los destellos de los relámpagos. Emily susurró: «No podemos escapar de ellos». Carter observó el terreno. Ella tenía razón. Correr a ciegas bajo la tormenta era un suicidio. Divisó un estrecho barranco excavado por el agua de lluvia, medio oculto por la espesa maleza. Ahí dentro, ordenó. Se deslizaron por la zanja, empapándose hasta los huesos. Las paredes les ofrecían cobertura, pero sería una trampa si los hombres los descubrían. Carter se agachó, con la pistola en alto, con todos los nervios a flor de piel. Emily se acurrucó junto a Rex, presionando la frente contra el pelaje húmedo del perro y susurrando algo que él no pudo oír. Se oyeron pasos crujiendo arriba. Las linternas barrían las copas de los árboles. Los hombres estaban cerca, demasiado cerca. Un haz de luz se cernía sobre la maleza que ocultaba su escondite. Emily contuvo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Entonces, de la nada, resonó un estruendo atronador. Una rama de árbol, cargada de lluvia, se rompió y cayó al suelo. La linterna se giró hacia el ruido. Los hombres maldijeron y corrieron hacia el sonido. Emily exhaló bruscamente, casi desplomándose por el alivio. Carter la agarró por el hombro, estabilizándola. «Mantente fuerte. Aún no estamos a salvo». Los minutos se hicieron eternos. La tormenta amainó ligeramente y la lluvia se convirtió en una llovizna constante. Carter sabía que los hombres volverían pronto. Necesitaba un plan. Sus ojos se posaron en la mochila de Emily, empapada pero intacta. «¿Qué hay ahí dentro?», susurró. Ella la abrió rápidamente. Una barra de granola a medio comer, una manta raída, un encendedor roto y una pequeña botella de alcohol isopropílico que había encontrado en un contenedor de basura. Carter miró los objetos y se le ocurrió una idea. «Eres ingeniosa», murmuró. «Bien, lo aprovecharemos». Juntos, rociaron un trozo de maleza con el alcohol y luego le prendieron fuego con el mechero. Las llamas crepitaron y el humo se elevó en espirales. En cuestión de segundos, el fuego se extendió lo suficiente como para enviar una señal clara al cielo nocturno. «¿No los atraerá eso hacia nosotros?», preguntó Emily con los ojos muy abiertos. «Sí», respondió Carter con severidad, «pero también atraerá a los guardabosques, y estaremos preparados cuando lleguen». Se retiraron más hacia el barranco, colocándose detrás de un grupo de rocas. Carter cargó la pistola con sus últimas balas. Rex se agachó a su lado, con los ojos fijos en la luz parpadeante de arriba. Emily sostenía la palanca que había cogido del cobertizo, con los nudillos blancos. No tardó mucho. Las voces volvieron, ahora más enfadadas. «¡Ahí! ¡Humo!». Unas figuras surgieron al borde de la luz del fuego. El líder, con el rostro marcado por cicatrices y retorcido por la rabia, señaló directamente hacia el barranco. «Acabad con esto. Ahora». Carter se tensó, con el corazón latiéndole con fuerza. Los hombres avanzaron con las armas relucientes. La lluvia silbaba contra el fuego, provocando ráfagas de vapor. Durante una fracción de segundo, todo fue un caos. La luz del fuego, la tormenta, las sombras que se movían rápidamente. Entonces Carter gritó: «¡Ahora!». Rex saltó primero, derribando a un hombre en el barro. Emily blandió la palanca con todas sus fuerzas, golpeando la espinilla de otro. Este gritó y cayó. Carter disparó sus últimas balas, obligando al líder a lanzarse a cubrirse. El bosque estalló en gritos, disparos y chasquidos de mandíbulas. Emily tropezó casi perdiendo el equilibrio, pero Carter la agarró del brazo y la tiró detrás de él. «Quédate agachada». El líder se levantó del barro, con la pistola firme. Sus ojos se fijaron en Emily. «¿Crees que puedes salvarlas, agente?».
Ya está muerta. Carter levantó su arma vacía con el pecho agitado. No tenía más opciones. El grito de Emily rasgó la noche mientras el líder apuntaba. Y entonces, atravesando la tormenta, llegó el haz cegador de los faros y el estruendo ensordecedor de las órdenes. FBI, soltad las armas. Docenas de figuras irrumpieron en el claro, con los rifles en alto y las voces resonando. La caballería había llegado, pero el alivio de Carter se congeló al ver la sonrisa burlona del líder, con su arma aún apuntando a Emily. Con refuerzos o sin ellos, un solo disparo podía acabar con todo. El claro estalló en caos. Agentes con equipo táctico surgieron entre los árboles, sus gritos atravesando la noche. Armas al suelo, manos donde podamos verlas. Las luces rojas y azules de los vehículos que se acercaban se filtraban a través del bosque, reflejándose en las hojas mojadas. Para cualquier criminal en su sano juicio, la lucha debería haber terminado ahí, pero el líder con la cara marcada por cicatrices no estaba acuerdo. Su arma apuntaba a Emily, con el dedo tenso sobre el gatillo. La niña se quedó paralizada, con la cara manchada de barro, sus pequeñas manos agarrando la palanca como si fuera un salvavidas. Rex gruñó en voz baja, listo para lanzarse. «¡Tírala!», ordenó uno de los agentes. Docenas de rifles se colocaron en posición, con las miras láser convergiendo en el pecho del líder. Él se rió con un sonido frío y hueco. «¿Creéis que me importan vuestras armas? Tengo una ventaja». Apuntó con su pistola hacia la cabeza de Emily. Un movimiento y la niña muere. El pulso de Carter se aceleró. Todos sus instintos le gritaban que se abalanzara sobre el hombre, que se interpusiera entre Emily y el arma. Pero un solo movimiento del dedo del líder lo echaría todo por tierra. Levantó las manos lentamente, manteniendo la voz tranquila. «Es solo una niña. Esto no terminará con tu huida. Baja el arma». El líder se burló. «Sé exactamente cómo va a terminar esto. Con usted de rodillas, mirándome mientras aprieto el gatillo». Emily respiraba entre jadeos entrecortados. Sus ojos se posaron en Carter, muy abiertos y aterrorizados, pero también había algo más en ellos: desafío. Había sobrevivido a callejones, hogares de acogida y las calles. No iba a rendirse ahora. Rex soltó un ladrido agudo, sobresaltando al líder. Su puntería vaciló solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente para que Carter se moviera. «¡Emily, al suelo!», gritó. Ella se tiró al instante, aplastándose contra el barro. Rex se lanzó como un misil, clavando sus mandíbulas en el brazo del líder. El arma se disparó, el tiro resonó entre los árboles, pero salió disparado inofensivamente por los aires. Los agentes se abalanzaron hacia adelante, derribando a los otros matones y arrastrándolos boca abajo por el suelo. Carter se lanzó sobre el líder y le arrebató la pistola mientras Rex lo mantenía sujeto. El hombre rugió furioso, forcejeando, pero 3 agentes se abalanzaron sobre él y lo inmovilizaron. El barro y la lluvia lo empapaban todo mientras le empujaban la cara contra el suelo y le retorcían las muñecas a la espalda con esposas de acero. «¡Despejado!», gritó un agente. «Sospechosos reducidos». El repentino silencio era ensordecedor, solo roto por los sollozos entrecortados de Emily. Carter se arrodilló a su lado, con las manos firmes sobre sus hombros. «¿Estás bien?». Ella asintió temblorosamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensé que iba a... «Ahora estás a salvo», la interrumpió Carter con suavidad, con voz baja y firme. Miró a Rex, que jadeaba pero estaba vivo, con el hocico salpicado de sangre que no era suya. El perro movió débilmente la cola y se apoyó en los brazos de Emily, que lo abrazaba con fuerza. Uno de los agentes tácticos se acercó, con la visera del casco chorreando lluvia. «Agente Carter, hemos asegurado la escena. Transportaremos a los sospechosos a la sede central». Sus ojos se posaron en Emily. «¿Quién es la niña?». Carter dudó, mirando su rostro manchado de barro, su ropa rasgada, la forma en que se aferraba a Rex como si soltarlo significara que desaparecería. «Ella es la razón por la que estamos vivos», dijo finalmente. Emily lo miró parpadeando, confundida. «Pero yo no...». «Sí», dijo Carter con firmeza. «Nos has salvado». El agente asintió brevemente y se dispuso a transmitir las órdenes. Carter se quitó la chaqueta y se la puso a Emily, que temblaba. Ella se estremeció y la agarró con fuerza,
sin dejar de mirar nerviosamente a los hombres que se llevaban esposados. «No pararán», susurró. «Los hombres como esos siempre vuelven». Carter se agachó a su altura y la miró a los ojos. «Esta vez no. Van a estar fuera durante mucho tiempo». Por primera vez en toda la noche, ella casi le creyó. La tormenta había amainado y ahora lloviznaba, y la niebla se elevaba del suelo del bosque. Las luces de emergencia pintaban la escena de rojo y azul. Los agentes peinaban la zona en busca de pruebas, ataban las armas con bridas y subían a los hombres capturados a camiones blindados. El líder escupió maldiciones mientras lo empujaban hacia la parte trasera, con los ojos ardientes de odio, pero, incluso encadenado, logró lanzar una última mirada de desprecio a Carter. «Esto no ha terminado», siseó. Carter se enderezó con la mandíbula apretada. «Para ti sí». Emily se acurrucó más cerca de Rex, pero el pastor le dio un golpecito en la mano, tranquilizándola. Ella esbozó una débil sonrisa a pesar del agotamiento. Carter sabía que la lucha había terminado técnicamente, pero las secuelas no habían hecho más que empezar. Habría informes, interrogatorios, explicaciones, y en medio de todo eso, tendría que decidir qué hacer con la huérfana que lo había arriesgado todo por él y su compañero canino. Le tendió la mano a Emily. Vamos a ponerte a salvo y a calentarte, Mo». Ella dudó, pero luego deslizó su pequeña mano en la de él. Por primera vez en meses, alguien la guiaba hacia adelante en lugar de dejarla atrás. Pero mientras caminaban hacia las luces intermitentes, Carter no podía quitarse de la cabeza la inquietante idea de que ese no era el final de su historia, sino el principio. El convoy avanzaba entre los restos de la tormenta, con los neumáticos salpicando los charcos de la carretera agrietada. Dentro del SUV que iba en cabeza, Emily estaba sentada acurrucada en el asiento trasero, todavía envuelta en la chaqueta de Carter. Rex tenía la cabeza apoyada en su regazo, y el ritmo constante de su respiración la tranquilizaba más que el zumbido del motor. De vez en cuando le acariciaba las orejas, aferrándose a la única criatura que parecía comprender su silencio. Carter estaba sentado en el asiento del copiloto, mirando fijamente los faros borrosos que tenía delante. Debería haberse sentido aliviado. La operación había terminado y los sospechosos estaban detenidos, pero algo le inquietaba. Las últimas palabras del líder marcado por las cicatrices resonaban como una maldición. «Esto no ha terminado». El conductor, un compañero agente llamado Ramírez, rompió el silencio. «Tienes suerte de haber aguantado, Carter. 1 hora más, y habríamos tenido que recuperar cadáveres en lugar de rescatarte». Carter asintió brevemente, pero no respondió. Su mirada se desplazó al espejo retrovisor, donde los ojos cansados de Emily se encontraron con los suyos. Parecía tan pequeña, empequeñecida por el asiento, con el rostro pálido y demacrado. Se volvió hacia Ramírez. «Tenemos que buscarle atención médica, comida, refugio. Lleva mucho tiempo en la calle». Ramírez frunció el ceño. «No es nuestra responsabilidad». Carter apretó la mandíbula. «Ahora sí lo es». Emily ladeó la cabeza, me escuchando. «No tienes por qué quedarte conmigo», susurró, con una voz apenas audible por encima del ruido del motor. «Estoy acostumbrada a estar sola». Carter se giró en su asiento y la miró a los ojos. «Ya no estás sola. ¿Lo entiendes? Me has salvado. Has salvado a Rex. Eso te convierte en parte de este equipo, te guste o no». Por primera vez, un destello de algo cálido tocó sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, la radio crepitó. «Sede central a todas las unidades. Atención, el convoy ha sido comprometido. Vehículo desconocido acercándose rápidamente desde el lado este. Posibles refuerzos para los sospechosos». Ramírez maldijo entre dientes y apretó el volante con más fuerza. Por supuesto, no podía ser tan fácil. El pulso de Carter se aceleró. Miró por el espejo lateral. Efectivamente, unos faros brillaban en la distancia y se hacían cada vez más grandes a una velocidad aterradora. «Bájala», gritó Carter, echándose hacia atrás para empujar a Emily hacia el asiento. Rex gruñó sintiendo la tensión. El vehículo que los perseguía se acercó, derrapando violentamente por la carretera resbaladiza. Carter vislumbró unas figuras enmascaradas a través del parabrisas antes de que las balas rasgaran la noche. El cristal se hizo añicos y los fragmentos salpicaron el salpicadero. «Agárrate», gritó Ramírez,
girando bruscamente el volante mientras el todoterreno derrapaba. Emily gritó, agarrándose a Rex mientras el vehículo se desviaba peligrosamente hacia la cuneta. Carter respondió al fuego a través de la ventanilla lateral destrozada y sus disparos rebotaron contra el capó de los atacantes. El coche que los perseguía se desvió, pero no se quedó atrás. Embistió la parte trasera del convoy, haciendo que todos se sacudieran hacia adelante. Emily se mordió el labio con tanta fuerza que le sangró, ahogando otro grito. «Los refuerzos llegarán en 5 minutos», gritó la radio. «5 minutos es demasiado tiempo», gruñó Carter. Se volvió hacia Emily. «Quédate agachada, no te muevas, pase lo que pase». Ella lo miró fijamente con los ojos muy abiertos, asintió con la cabeza y apretó a Rex con más fuerza. Los atacantes embistieron de nuevo, esta vez con más fuerza. El todoterreno dio una sacudida y los neumáticos chirriaron. Ramírez luchó con el volante. «No vamos a poder detenerlos así». Carter escudriñó la carretera. Delante, un estrecho puente se alzaba sobre un torrente embravecido por la tormenta. Era arriesgado, pero quizá fuera su única oportunidad. «Toma el puente», ordenó Carter. «Yo me encargaré del resto». Ramírez lo miró como si estuviera loco, pero obedeció las órdenes y aceleró hacia el puente. Carter se inclinó hacia Emily y le dijo en voz baja pero firme, «Cuando te diga que salgas, coge a Rex y corre. No te detengas, no mires atrás. ¿Entendido?» Su barbilla tembló. «¿Y tú qué? Estaré justo detrás de ti», prometió, aunque la mentira le quemaba la garganta. El todoterreno rugió al entrar en el puente, y las tablas de madera crujieron bajo su peso. El coche que los perseguía lo siguió con los faros encendidos. Carter esperó hasta que llegaron al centro y entonces abrió de un tirón la puerta lateral. La lluvia le azotaba la cara mientras se asomaba por la ventanilla. Con la pistola en alto, disparó al parabrisas de los atacantes, obligándolos a desviarse. El coche chocó contra la barandilla del puente y la madera se astilló con el impacto. Por un momento, Carter pensó que se caerían al vacío, pero el vehículo se estabilizó y el conductor siguió adelante sin piedad. «Ahora», gritó Carter. Ramírez pisó el freno. El todoterreno derrapó. Los neumáticos chirriaron y se detuvo con un chirrido. Los atacantes, tomados por sorpresa, pasaron a toda velocidad junto a ellos, dirigiéndose hacia el final del puente. Carter aprovechó el momento. Saltó del todoterreno y corrió tras ellos. Con un último disparo desesperado, apuntó a la barandilla debilitada del puente justo cuando el coche chocaba contra ella. La madera cedió. El vehículo se precipitó de lado, estrellándose contra el torrente que había debajo. Emily jadeó, asomándose a la ventana conmocionada. Carter se tambaleó hacia atrás, empapado por las salpicaduras de agua. Vio cómo los faros desaparecían bajo la corriente. Se hizo el silencio, solo roto por el rugido del arroyo. Volvió a subir al todoterreno, empapado y temblando. Emily lo miró con los ojos muy abiertos. «Podrías haber muerto». Carter esbozó una sonrisa cansada. «Hoy no», pero, al alejarse del puente, su expresión se endureció. Si los refuerzos habían llegado tan rápido, entonces la operación del líder con cicatrices era mucho más grande de lo que creían. Y si Emily tenía razón, que hombres como ese siempre volvían, entonces el peligro estaba lejos de haber terminado. Cuando el convoy llegó a la oficina de campo en las afueras de la ciudad, ya estaba amaneciendo. La tormenta había pasado, dejando tras de sí calles resbaladizas por la lluvia y el olor metálico del asfalto mojado. Emily apoyó la frente contra la fría ventana, con los ojos pesados por el cansancio. Cada vez que parpadeaba, los recuerdos de la noche volvían, la pistola apuntando a su cabeza, el choque del coche de los atacantes contra el río, el gruñido de Rex vibrando en sus huesos. Carter la observó atentamente mientras el todoterreno se detenía. No había dicho una palabra desde el puente. Conocía ese silencio. Lo había visto en testigos, en víctimas que habían sobrevivido a algo que ningún niño debería sobrevivir jamás. «Emily», dijo en voz baja mientras abría la puerta, «ya hemos llegado. Estás a salvo». Ella no respondió. Solo apretó con más fuerza el collar de Rex, negándose a moverse hasta que el pastor saltó primero. Solo entonces se deslizó hacia afuera, con los pies descalzos, chapoteando en un charco. Dentro de las instalaciones, la luminosidad era deslumbrante.
Paredes blancas, luces zumbantes, agentes con trajes impecables moviéndose rápidamente con archivos y radios. Emily se estremecía con cada ruido y se acurrucaba junto a Carter. Rex se apretó contra ella, sintiendo su miedo. Ramírez señaló una oficina. Los interrogatorios a los sospechosos comenzarán dentro de 1 hora. Los haremos hablar. Carter asintió, aunque no apartó la mirada de Emily. Necesita comida, ropas, un lugar donde descansar. Ramírez dudó. Carter, ella no es nuestro caso. Servicios sociales. Todavía no. Lo interrumpió Carter bruscamente. Es una testigo. Se queda aquí hasta que yo diga lo contrario. Los ojos de Emily se movían rápidamente entre ellos, con expresión de confusión. Tiró de la manga de Carter. No quiero volver, por favor. Su voz se quebró en la última palabra, llena de desesperación. Carter se agachó a su altura. No irás a ningún sitio que no quieras. Te lo prometo. Eso pareció tranquilizarla, pero solo un poco. La condujo por un pasillo más tranquilo hasta una pequeña sala. Un agente trajo una bandeja con tostadas, huevos revueltos y una taza humeante de chocolate caliente. Emily la miró como si fuera un truco, con las manos suspendidas en el aire. Es tuyo, le aseguró Carter. Come. Cogió la tostada con cautela y la mordisqueó en pequeños bocados. Rex se sentó a sus pies con los ojos fijos en cada movimiento y moviendo lentamente la cola. Carter esbozó una leve sonrisa. Rex por fin había encontrado a alguien que podía distraerlo del caos. Pero la mente de Carter estaba todo menos tranquila. Al cabo de un momento, salió al pasillo donde Ramírez lo esperaba con expresión sombría. Han empezado a hablar, dijo Ramírez en voz baja. Aún no mucho, pero lo suficiente para saber que el tipo con la cicatriz no era quien llevaba las riendas. Él recibía órdenes. Carter apretó la mandíbula. ¿De quién? No lo sabemos, pero es algo más grande que un secuestro en un sótano, más grande que una banda de delincuentes. Ramírez bajó la voz. Conocían tu ruta, tus horarios. Alguien de dentro les proporcionó la información. Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. Carter ya lo sospechaba, pero oírlo confirmado le revolvió las tripas. Miró a través del cristal a Emily, que estaba rompiendo su tostada en trocitos y dándole la mitad a Rex. Así que ella nunca fue solo un daño colateral. No, asintió Ramírez. Era una baza o un cebo. Carter se frotó las sienes. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que la repentina presencia de Emily en aquella casa no era una coincidencia. La chica había entrado en su cautiverio justo en el momento en que él necesitaba que lo rescataran. Pero, para empezar, ¿por qué estaba ella cerca del edificio? Y si la habían convertido en objetivo, ¿en qué peligro se encontraba todavía? Volvió al salón, esforzándose por mantener una expresión tranquila. Emily levantó la vista, con migas pegadas a los dedos. ¿Qué te han dicho? Carter se agachó a su lado, lo suficiente para saber que aún no hemos terminado. Ella encogió los hombros. Te lo dije, siempre vuelven. La certeza en su voz le puso los pelos de punta. No hablaba como una niña asustada, sino como alguien que ya había vivido esa situación antes. Se sentó frente a ella y eligió cuidadosamente sus palabras. Emily, ¿por qué estabas en esa casa anoche? Ella bajó la mirada hacia la mesa y apretó los dedos alrededor de la taza. Solo buscaba un lugar donde dormir. Emily. Su tono se suavizó, pero se mantuvo firme. Necesito saber la verdad. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, ella susurró. Los había visto antes. A esos hombres. Vigilan los callejones, los refugios. A veces se llevan a niños. A nadie le importa lo suficiente como para detenerlos. Su voz se quebró y se cubrió el rostro con las manos. Pensé que si me quedaba cerca de las casas vacías, no se darían cuenta de mi presencia. Carter sintió una oleada de ira que se obligó a reprimir. No quería asustarla más. Se inclinó sobre la mesa y le apartó las manos con delicadeza. Hiciste bien en esconderte. Fuiste más inteligente que la mayoría de los adultos que conozco. Emily lo miró parpadeando, con los ojos llenos de lágrimas. Pero, ¿y si vuelven a por mí? Rex le dio un empujoncito en la pierna con el hocico y gimió suavemente. Carter la miró fijamente a los ojos. Entonces tendrán que pasar por encima de mí y de él. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de la niña. Por primera vez, lo creyó. Pero, aunque Carter la tranquilizó, su mente no paraba de dar vueltas.
Si la red tenía como objetivo a los niños, Emily no era la primera y no sería la última. La sonrisa burlona del líder con cicatrices, el choque del coche contra el río, las amenazas susurradas entre dientes, todo formaba parte de algo más grande. Y Carter sabía una cosa con absoluta certeza: la historia de Emily con él y Rex acababa de empezar. La sala de interrogatorios olía a café rancio y desinfectante. Detrás del cristal unidireccional, Carter estaba de pie con los brazos cruzados, con la mirada fija en el líder con la cara llena de cicatrices, que ahora estaba sentado esposado a una silla de metal, incluso derrotado. El hombre parecía engreído, recostándose como si todo esto fuera solo un inconveniente temporal. Un agente deslizó una carpeta sobre la mesa. «Tenemos suficiente para encerrarte de por vida», dijo con frialdad. «Secuestro de un agente federal, intento de asesinato, conspiración. Si quieres hablar, ahora es el momento». El líder se rió entre dientes, un sonido que hizo estremecer a Emily, que observaba desde el pasillo con Rex pegado a su pierna. Carter había insistido en que se quedara atrás, pero ella se había negado a quedarse sola en la sala. La ventana de cristal le permitía verlo todo y no podía apartar la mirada. «¿Crees que me importan tus acusaciones?», se burló el hombre. «Somos muchos más, docenas, cientos. Si me eliminas, vendrá alguien peor». Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes, «y nunca los verás venir». Carter apretó los puños a los lados. Cada palabra confirmaba lo que ya temía. Esto era más grande que un refugio, más grande que una banda. Estaba organizado, coordinado y seguía ahí fuera. El agente insistió. «¿Para quién trabajas?». El líder sonrió con aire burlón. «Pregúntale a tu jefe, probablemente él lo sepa». Eso golpeó a Carter como una bofetada. Ramírez, de pie a su lado, murmuró: «Una filtración interna. Tiene que ser eso». La vocecita de Emily se oyó desde la esquina, casi ahogada por el zumbido de las luces. «Está mintiendo. Quiere que se peleen entre ustedes». Carter se volvió sorprendido. «Emily», pero ella no se inmutó. Miró al hombre con cicatrices a través del cristal, con expresión dura. «He visto a hombres como él. Te hacen temer a las sombras para que dejes de ver a los verdaderos monstruos». Carter la observó y se dio cuenta de que no estaba simplemente especulando. Ella había vivido eso. Dentro de la habitación, el agente dio un golpe en la mesa con la mano. «Dinos dónde están los demás». El líder se limitó a reír. «Vendrán a por mí. Y cuando lo hagan, no estaréis preparados». Carter había oído suficiente. Irrumpió en la sala de interrogatorios, ignorando la mirada de sorpresa del agente. Se inclinó sobre la mesa hasta quedar a pocos centímetros de la cara del prisionero. «Escucha con atención. Si vuelves a respirar cerca de esa chica, me aseguraré de que nunca vuelvas a ver la luz del día. Nunca. ¿Me entiendes?». Por primera vez, la sonrisa burlona del líder vaciló, pero volvió rápidamente, más débil, forzada. «Está marcada. No puedes protegerla para siempre». Carter dio un puñetazo en la mesa, haciendo que Emily se estremeciera fuera. «Ya lo verás», salió furioso, dejando la sala en un tenso silencio. Emily lo miró con los ojos muy abiertos cuando salió. «¿Qué ha dicho?». Carter se agachó y bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. «Está intentando asustarnos. No se lo permitas». Pero su propio corazón estaba apesadumbrado, porque en el fondo sabía que el hombre no estaba fanfarroneando. Esa noche, Carter insistió en que Emily y Rex se quedaran en el ala segura de las instalaciones. Los agentes le prepararon una cama plegable en su oficina, el lugar más cercano desde donde podía vigilarla. Ella se acurrucó bajo la fina manta, con Rex acurrucado a su lado para protegerla. Carter se sentó en su escritorio, con los archivos esparcidos por toda la superficie. Debería haber estado escribiendo informes, pero su mirada se desviaba constantemente hacia la niña dormida. Ella había entrado en su vida por accidente, pero de alguna manera se había convertido en su responsabilidad. Le debía más que promesas. Le debía su seguridad. Un golpe en la puerta rompió el silencio. Ramírez entró y la cerró suavemente tras de sí. «Hemos rastreado las llamadas del tipo con la cicatriz. Son teléfonos desechables, con ruta por medio estado. Pero tenemos información. Alguien ya se está moviendo para cubrirlo». Carter se frotó las sienes. «¿Cuándo?». «Tan pronto que mantenerla aquí podría no ser seguro». Ramírez bajó la voz. «Tienes que pensar en la protección de testigos, en reubicarla». Carter miró a Emily.
que dormía plácidamente por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Negó con la cabeza. No es un expediente, es una niña. Se merece algo mejor que ser trasladada a otro sistema que ya le ha fallado. Ramírez suspiró. ¿Y entonces qué? ¿Te la llevas a casa? ¿La crías tú mismo? La idea pilló a Carter desprevenido, pero no la descartó. Miró a Rex, acurrucado contra Emily, los dos respirando al unísono. Quizá ya tenga una familia, murmuró. Antes de que Ramírez pudiera responder, las luces parpadearon. Una vez, 2 veces. Luego, la oscuridad se apoderó de la oficina. Emily se movió y se incorporó bruscamente. ¿Qué está pasando? Un zumbido bajo llenó el aire cuando se encendieron los generadores de respaldo, pero los instintos de Carter gritaban. Se acercó a la ventana. Al otro lado del estacionamiento, las luces de seguridad estaban apagadas. Las cámaras perimetrales no funcionaban. Ramírez, dijo Carter con voz tensa, «Tenemos compañía». Apenas pronunció las palabras. El lejano crujir de neumáticos resonó fuera del recinto. Emily se aferró a Rex, con los ojos inundados de miedo. Carter desenfundó su arma, con la mandíbula apretada. Las palabras del líder, marcado por cicatrices, resonaban en su mente. «Vendrán a por mí». Y ahora, al parecer, ya lo habían hecho. El corte de electricidad convirtió las instalaciones en una tumba. Las luces de emergencia brillaban con un tenue color rojo a lo largo de los pasillos, proyectando sombras que parecían estirarse y moverse por sí solas. Emily se apretó contra Rex, con sus pequeñas manos hundidas en su pelaje. Las orejas del pastor se movieron. Su cuerpo se tensó, listo para luchar. Carter cargó una bala en su pistola y asintió bruscamente a Ramírez. «Protege a la chica. Yo revisaré el perímetro». Pero Emily negó con la cabeza furiosamente. «No me dejes». Su voz era débil, frágil, pero tenía un peso que Carter no podía ignorar. Se agachó frente a ella, con la mirada fija. «No me voy a ir. Estaré aquí mismo. Pero tienes que confiar en mí. Si te digo que corras, corre». «¿Entendido?» Ella tragó saliva y asintió con la cabeza. Un estruendo resonó en el extremo más alejado del edificio. Metal contra hormigón. Luego otro, más cercano. Carter apretó la mandíbula. «Están dentro». Los agentes se agolparon en el pasillo, con las armas desenfundadas. Se oyeron gritos superpuestos. «Aseguren el ala este. Bloqueen el bloque de interrogatorios». El complejo, diseñado para retener a sospechosos, se había convertido de repente en una fortaleza sitiada. A través de la ventana de cristal de su oficina, Carter vio figuras moviéndose en el aparcamiento, siluetas oscuras, disciplinadas, no los matones descuidados de la noche anterior. Quienesquiera que fueran, estaban entrenados. Uno de los agentes tácticos irrumpió en la oficina. «Están atacando las celdas. Intentan liberar a los prisioneros». A Carter se le revolvió el estómago. El líder con cicatrices no estaba fanfarroneando. Sus hombres habían llegado. Si lo liberaban, la vida de Emily no valdría nada. Los disparos retumbaban en el pasillo. El olor a cordita llenaba el aire. Emily se estremeció y se tapó los oídos, pero Rex se apretó contra ella para protegerla. Carter le agarró la mano. «Quédate conmigo. Muévete». Salieron disparados al pasillo, zigzagueando entre los agentes que respondían al fuego. Los destellos de los cañones iluminaban la penumbra, revelando a los intrusos enmascarados que asaltaban el complejo con precisión militar. Carter guió a Emily y a Rex por un pasillo lateral, con el corazón latiéndole con fuerza. «El arsenal está por aquí», gritó Ramírez por encima del caos. «Podemos reabastecernos». Llegaron a la pesada puerta de acero, pero antes de que Carter pudiera introducir el código, las balas perforaron el marco. Empujó a Emily al suelo y la cubrió con su cuerpo. Ramírez respondió al fuego y derribó a uno de los atacantes, pero otros siguieron avanzando. Carter tomó una decisión en una fracción de segundo. Agarró el rifle del intruso caído y se lo colgó al hombro. «Esto tendrá que servir». Ayudó a Emily a ponerse en pie. «Agáchate». Corrieron hacia la escalera, mientras el edificio temblaba con el estruendo de los disparos. Cada esquina parecía estar llena de peligro. La radio que Carter llevaba en el hombro crepitaba con mensajes entrecortados. «Brecha en el lado oeste. Están cortando la red eléctrica. Necesitamos refuerzos en el sector 3». Emily tropezó, jadeando con dificultad. «No puedo». «Sí que puedes».
espetó Carter, levantándola. Su voz se suavizó de inmediato. Un paso más, Emily, solo uno más. Irrumpieron en el nivel superior, donde las claraboyas revelaban que las nubes de tormenta se estaban disipando. La tenue luz del amanecer se derramaba, proyectando inquietantes rayos plateados sobre el caos que se extendía abajo. A través del cristal, Carter vio a los intrusos pululando por los niveles inferiores, abrumando las defensas. Ramírez maldijo: «Son demasiados, no podemos contenerlos». La mente de Carter se aceleró. Las celdas de detención estaban abajo, pero si el enemigo llegaba hasta ellas, el líder marcado estaría libre en cuestión de minutos, y si eso ocurría, la seguridad de Emily desaparecería. Miró su cuerpo tembloroso y luego a Rex, que gruñó bajo, sintiendo la indecisión de Carter. Solo quedaba una opción. «Nos separamos», dijo Carter. «Ramírez, sácala de aquí. Usa el túnel de servicio». Emily abrió mucho los ojos. «No, sin ti no». Carter la agarró por los hombros, obligándola a mirarlo. «Escúchame, eres la chica más valiente que he conocido, pero ahora mismo, lo más valiente que puedes hacer es sobrevivir. Coge a Rex y vete». Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero ella negó con la cabeza. «Te matarán». A Carter se le hizo un nudo en la garganta, pero esbozó una sonrisa sombría. «No, si tú me das una razón para luchar, y ya lo has hecho». Ramírez la agarró del brazo y la empujó hacia la entrada del túnel, oculta detrás de un almacén. Rex gimió, dividido entre su amo y la chica, pero Carter señaló con firmeza: «Protéjala, Rex, es una orden». El pastor dudó, luego se apretó contra Emily, guiándola hacia la salida. Los disparos se acercaban, las botas resonaban en las escaleras. Carter levantó el rifle robado, preparándose. Miró atrás por última vez. El rostro de Emily, surcado por las lágrimas, estaba marcado por algo más que miedo, algo parecido a la confianza. Entonces, la puerta del túnel se cerró de golpe, aislándola. Carter se giró y exhaló lentamente. El primer intruso irrumpió por la escalera con el arma en alto. Carter disparó y lo derribó al instante. Le siguieron otros, cuyas sombras se alargaban por las paredes. Solo, superado en número, pero sin rendirse, Carter se mantuvo firme. Las palabras del líder marcado con cicatrices resonaron de nuevo. «Está marcada. No puedes protegerla para siempre». Carter apretó la mandíbula como una roca. «Mírame». Y con eso se lanzó a la lucha. Los disparos retumbaron en la escalera mientras Carter disparaba en ráfagas controladas, con el rifle golpeándole contra el hombro. Los intrusos enmascarados subían por las escaleras, con sus botas retumbando como tambores de guerra. Derribó a los dos primeros limpiamente, pero más se abalanzaron hacia adelante, implacables. Los casquillos de latón repiqueteaban sobre el hormigón. El humo le picaba en los ojos y sus oídos zumbaban por el estruendo ensordecedor. Se movía como un poseso, agachándose detrás de los marcos de las puertas, devolviendo los disparos, cambiando de posición antes de que el enemigo pudiera inmovilizarlo. Por cada uno que detenía, otros dos parecían ocupar su lugar. Aún así, Carter se negaba a ceder terreno. Cada segundo que los mantenía a raya era otro segundo que Emily y Rex ganaban en los túneles. Abajo, las celdas se sacudían con la fuerza de las explosiones. Carter sabía lo que buscaban, al líder con cicatrices. Si lo liberaban, esta pesadilla se multiplicaría. Ajustó su puntería, apuntando no solo a los hombres, sino también al equipo de demolición que llevaban. Un disparo bien dirigido alcanzó una bolsa de explosivos que detonó en un destello que lanzó a dos atacantes hacia atrás. La explosión sacudió el edificio, pero le proporcionó un tiempo precioso. A través de la neblina, divisó una figura que reconoció al instante, el líder con cicatrices, arrastrado con cadenas por dos de sus hombres, dirigiéndose hacia la salida de servicio. Su predicción se había cumplido. Su gente había venido a por él. La rabia se apoderó de Carter. Salió de su escondite, con las balas silbando junto a su cabeza, mientras corría hacia la barandilla del balcón. Disparó hasta que el rifle se quedó sin balas y luego lo arrojó a un lado. Con un rugido, saltó del balcón y derribó a uno de los escoltas en plena carrera. Ambos cayeron al suelo y el puño de Carter se estrelló contra la mandíbula del hombre. Le arrebató la pistola y se giró,
disparando al segundo escolta antes de que pudiera reaccionar. El líder con cicatrices sonrió con desprecio entre los dientes ensangrentados y las cadenas tintinearon mientras se abalanzaba como una bestia. «Deberías haberme dejado marchar, agente», siseó. Carter no se inmutó. «Deberías haberte quedado en tu agujero». La pelea fue brutal. Puños, codazos, furia descarnada. El líder luchó con la fuerza de la desesperación. Sus manos encadenadas golpeaban como el hierro. Carter absorbió los golpes y contraatacó con todas sus fuerzas. Cada puñetazo estaba impulsado por la imagen del rostro aterrorizado de Emily, por la promesa que le había hecho. «Ahora estás a salvo». Los dos hombres se estrellaron contra una mampara de cristal y los fragmentos llovieron mientras luchaban. Los nudillos de Carter se partieron y la sangre se mezcló con el sudor y la lluvia. Por fin, con un último impulso, empujó al líder al suelo y le apuntó con la pistola a la garganta. Pero antes de que pudiera rematarlo, una nueva oleada de intrusos irrumpió en la sala. Carter se giró y disparó hasta que el arma volvió a quedarse sin balas. Estaba rodeado, superado en número, con el cuerpo gritando de dolor. El líder se rió amargamente debajo de él. «¿Lo ves? No puedes protegerla para siempre. Estamos en todas partes». La visión de Carter se nubló. Podía oír a los agentes reuniéndose en lo más profundo de las instalaciones, pero sabía que estaban demasiado lejos. Se había acabado. Era su última oportunidad. Entonces, en medio del caos, se oyó un sonido que lo atravesó todo. El ladrido de Rex, feroz, implacable. El corazón de Carter dio un vuelco. El pastor había vuelto. Desde la entrada del túnel, Emily apareció tambaleándose, con la cara manchada de barro y los ojos ardientes de determinación. Agarró la palanca con sus pequeñas manos, con Rex a su lado como una tormenta desatada. «¡No!», gritó Carter, con terror en su voz. «¡Atrás!». Pero Emily no lo hizo. Balanceó la palanca con todas sus fuerzas y la estrelló contra la rodilla del intruso más cercano. El hombre gritó y se derrumbó. Rex se abalanzó sobre otro, mostrando los dientes, y lo hizo retroceder. La distracción fue suficiente. Carter se puso en pie de un salto y golpeó con la culata de su pistola el cráneo del líder. Este se derrumbó, por fin inmóvil. Carter agarró a Emily, la atrajo hacia él y le dijo con voz quebrada: «Te dije que huyeras». Ella lo miró con una mezcla de lágrimas y rebeldía. «¿Y dejarte? Nunca». Por un instante, el caos pareció desvanecerse. Entonces llegaron los agentes, irrumpiendo en la sala y abrumando a los intrusos que quedaban. Los disparos dieron paso a los gritos y luego al silencio. La instalación volvía a ser suya. Carter se hincó de rodillas, todavía abrazando a Emily, con Rex apretándose contra ambos. Su pecho se agitaba, todos sus músculos gritaban, pero el alivio lo inundaba. Estaban vivos. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Emily enterró el rostro en su pecho y susurró entre lágrimas: «Lo prometiste y lo cumpliste». Carter cerró los ojos. El peso de sus palabras era más pesado que cualquier informe de misión. Había cumplido su promesa, por ahora, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. La red del líder marcado seguía ahí fuera y Emily seguía marcada. Mientras los médicos acudían rápidamente y los agentes aseguraban a los prisioneros, Carter miró a la niña y al perro que se habían negado a abandonarlo. Por primera vez en años, sintió algo desconocido, una frágil y vacilante esperanza, pero sabía que la esperanza era peligrosa, porque en algún lugar, en las sombras, los enemigos ya estaban planeando su próximo movimiento. El complejo estaba en ruinas. El humo se extendía por los pasillos destrozados y el hedor metálico de los disparos impregnaba el aire. Los agentes se movían con rapidez, despejando las habitaciones y atendiendo a los heridos, pero Carter no sentía nada de eso. Todo su mundo se reducía a la niña que temblaba en sus brazos y al perro que se apretaba contra su costado. Emily se aferraba a él como a un salvavidas, con el rostro hundido en su pecho. Había luchado como una guerrera, desafiando todas las órdenes de quedarse atrás y, al hacerlo, le había salvado la vida. Carter sabía que la imagen de ella, lanzándose al tiroteo, cubierta de barro, aterrorizada pero inquebrantable, le perseguiría para siempre. «No deberías haber vuelto», susurró con voz quebrada.
Su respuesta fue amortiguada, pero feroz. No podía perderte, a ninguno de los dos. Se apartó con los ojos enrojecidos pero ardientes de rebeldía. Dijiste que estaba a salvo, pero ¿cómo podía estar a salvo si tú no estabas? Las palabras le dolieron más que cualquier herida. Carter se dio cuenta de que ella ya no era solo una huérfana asustada, sino que estaba unida a él, y él a ella. El vínculo se había forjado en el fuego y el miedo, y ahora era inquebrantable. Antes de que pudiera responder, Ramírez se acercó corriendo, con el chaleco destrozado y la cara manchada de suciedad. Hemos capturado a la mayoría, pero algunos se han escapado. Hemos encontrado explosivos colocados en el ala este. Si explotan, todo el complejo. Una repentina explosión lo interrumpió, sacudiendo el suelo bajo sus pies. El polvo llovía del techo. Se oyeron gritos. Cargas secundarias. El instinto de Carter se disparó. Nos vamos. Ahora. Cogió a Emily en brazos, con Rex saltando a su lado. Atravesaron los pasillos llenos de humo, con los escombros cayendo a su alrededor. Cada explosión se acercaba más, y las paredes temblaban como si el propio edificio intentara sepultarlos. Llegaron al muelle de carga, donde los agentes estaban llevando a los supervivientes a camiones blindados. Carter entregó a Emily a un médico y luego ayudó a Rex a subir tras ella. Se volvió hacia Ramírez. «Sácalos de aquí». «¿Y tú?», preguntó Ramírez. Carter fijó la mirada en el pasillo interior, donde aún resonaban gritos y disparos. «No voy a dejar a nadie atrás». Se dio la vuelta antes de que Ramírez pudiera discutir y se sumergió de nuevo en el infierno. Atravesó el humo y las llamas, arrastrando a agentes aturdidos, forzando puertas atascadas, ignorando el fuego que le devoraba los pulmones. Cada segundo era una agonía, pero se negó a detenerse. Por fin, cuando la última explosión sacudió el ala este, Carter salió tambaleando, medio cargando a un colega herido. Los camiones ya se alejaban, con los motores rugiendo. Por un momento, el miedo lo atravesó. Se habían ido sin él, pero entonces la vio. Emily, de pie en la puerta abierta del camión, luchando contra el médico que la retenía. Sus ojos buscaban entre el humo con frenética desesperación. Cuando lo vio, su grito rasgó la noche. ¡Carter! El sonido le dio fuerzas a sus piernas. Empujó al agente herido al camión más cercano y luego corrió hacia ella. Saltó cuando el vehículo se puso en marcha y aterrizó con fuerza sobre el suelo metálico. Emily se lanzó a sus brazos, mientras Rex ladraba y gemía de alegría. «¡Estás vivo!», sollozó ella, agarrándose a su camisa rasgada. «Has vuelto». El pecho de Carter se agitaba. Todos los músculos le dolían, pero la abrazó con fuerza. «Te lo prometí, ¿no?». El convoy se adentró a toda velocidad en el amanecer, dejando atrás las instalaciones en llamas. Carter se sentó con la espalda apoyada en la pared, que traqueteaba. Emily acurrucada contra él y la cabeza de Rex descansando en su regazo. Los tres unidos no por lazos de sangre, sino por la supervivencia. A medida que el horizonte de la ciudad se alzaba en la distancia, los pensamientos de Carter se volvieron sombríos de nuevo. Habían sobrevivido esa noche, pero la red seguía ahí fuera. Emily seguía en peligro, y mientras ella estuviera marcada, ninguno de ellos podría descansar. Sin embargo, cuando miró su rostro dormido, manchado de hollín pero suavizado por la paz, sintió que algo se removía en su interior, una claridad que no había conocido en años. No podía cambiar el sistema que le había fallado, no podía borrar sus cicatrices, pero podía ser el escudo entre ella y la oscuridad. Emily murmuró en sueños, apretando su pequeña mano sobre la de él. Carter inclinó la cabeza y susurró unas palabras que solo ella y Rex podían oír. «Ya no estás sola, nunca más». Por primera vez desde su captura, Carter se permitió respirar. La batalla estaba lejos de terminar, pero la guerra ya le había dado algo por lo que valía la pena luchar. No era el deber, no eran las órdenes, era la familia. La ciudad despertaba mientras el convoy recorría las calles vacías. Los comerciantes levantaban las persianas metálicas. Los viajeros chapoteaban en los charcos y la vida recuperaba su ritmo habitual, ajena a la guerra que había estallado solo unas horas antes. Sin embargo, dentro del camión blindado reinaba el silencio. Emily se movió contra el pecho de Carter, parpadeando para despejar el sueño de sus ojos hinchados. Por un momento, la confusión nubló su expresión,
como si no estuviera segura de si lo había soñado todo. El sótano, los disparos, el complejo en llamas. Pero entonces, Rex le acarició la mejilla con el hocico y ella soltó una pequeña y temblorosa risa. «Sigues aquí». Carter le revolvió el pelo húmedo. «Seguimos aquí, todos nosotros». Cuando llegaron a la oficina central, los agentes se dispersaron rápidamente para redactar informes y atender a los heridos. Carter llevó a Emily al interior, ignorando sus propios moretones y cortes. Ella era ahora la prioridad. Un médico la examinó, le vendó los rasguños y le colocó una manta caliente sobre los hombros. Emily lo soportó en silencio, sin apartar los ojos de Carter y Rex. Más tarde, en la sala de reuniones, Carter se enfrentó a un semicírculo de agentes veteranos. Querían detalles, cronologías, explicaciones. Les dio lo que pudo, pero sus respuestas fueron escuetas. Con la mente en otra parte, sabía que la captura del líder marcado era solo una victoria en una guerra mucho más amplia de lo que nadie admitía. Las palabras del hombre le perseguían. «Está marcada. No puedes protegerla para siempre». Cuando terminó la reunión, Carter encontró a Emily esperando fuera, sentada con las piernas cruzadas en el suelo y con Rex tumbado a su lado. Ella lo miró con cansada determinación. «¿Qué va a pasar conmigo ahora?». La pregunta lo impactó más que el interrogatorio, más que el tiroteo. Ella no estaba preguntando dónde dormiría esa noche, sino si seguía siendo importante ahora que el peligro había pasado. Carter se agachó frente a ella. «Eso depende. ¿Quieres desaparecer en otro sistema al que no le importas o quieres quedarte con las personas que sí se preocupan por ti?» Ella frunció el ceño. «¿Te refieres a tú y Rex?» Él sonrió levemente. «Sí, Rex y yo». A Emily le temblaba el labio. Durante tanto tiempo no había sido más que otra cara olvidada en callejones y refugios. Ahora alguien le estaba dando una opción. Le echó los brazos al cuello y le enterró la cara en él. «Quiero quedarme». Rex ladró una vez, moviendo la cola como para sellar el trato. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Hubo entrevistas con los servicios sociales, largas noches de papeleo y la sombra siempre presente de la red criminal que seguía en libertad. Pero poco a poco ocurrió algo extraordinario. Emily volvió a reír. Aprendió a confiar en que habría comida esperándola, que no le cerrarían las puertas en las narices, que la presencia constante de Rex significaba que estaba a salvo. Carter también cambió. El agente endurecido, que antes solo vivía para las misiones, se encontró haciendo espacio para cuentos antes de dormir, chocolate caliente y una niña de 12 años que hacía preguntas interminables sobre las placas del FBI. Por primera vez, su apartamento no era solo un lugar donde dormir entre misiones, era un hogar. Las pesadillas no desaparecieron de la noche a la mañana. Emily todavía se despertaba gritando a veces, con los recuerdos del sótano y la pistola del líder grabados a fuego en su mente. Pero cada vez, Carter estaba allí, firme e inquebrantable. Cada vez, Rex se acurrucaba a su lado hasta que ella volvía a dormirse. Una tarde, meses después, mientras los tres estaban sentados en el balcón viendo las luces de la ciudad parpadear, Emily hizo la pregunta que había quedado sin respuesta. «¿Crees que volverán a por mí?» Carter le rodeó los hombros con un brazo. «Puede que lo intenten, pero pronto descubrirán que no nos rendimos fácilmente». Rex ladró en señal de acuerdo y Emily soltó una risita que se perdió en la noche. Para Carter ya no se trataba solo de proteger a una testigo. Se trataba de cumplir una promesa que había hecho en el momento más oscuro. Ya no estás sola. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que nunca volvería a recorrerlo solo. Emily lo había salvado tanto como él a ella. Y Rex, el leal perro policía que se había interpuesto entre ellos y la muerte más veces de las que podía contar, seguía siendo su ancla, la prueba de que la familia se podía elegir, construida a partir de la confianza y el amor en lugar de la sangre. Mientras el amanecer pintaba el horizonte, Carter se dio cuenta de algo que no había sentido en años: esperanza. No la frágil que se desvanece con el peligro, sino la sólida e inquebrantable que nace de la supervivencia y la fe. Emily apoyó la cabeza en su brazo y le susurró: «Ahora somos un equipo. Para siempre». Carter la abrazó con más fuerza. «Para siempre», repitió. Y así una niña huérfana, un agente del FBI y su perro policía se encontraron en el lugar más insospechado,
un sótano lleno de desesperación. Lo que comenzó como una lucha desesperada por la supervivencia se convirtió en el comienzo de una nueva familia, forjada no por casualidad, sino por coraje. Si esta historia te ha emocionado, dedica un momento a reflexionar sobre los lazos que a veces pasamos por alto, la lealtad silenciosa de un perro, la resistencia de un niño, la fuerza que se encuentra cuando unos desconocidos se niegan a abandonarse mutuamente. No olvides suscribirte a este canal para ver más historias impactantes como esta. Y si quieres mantener viva la emoción, haz clic en el siguiente vídeo que hemos preparado para ti. No te lo querrás perder.